Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a este encuentro. Eh, Hoy nos juntamos para tratar, pues seguramente, por lo menos para mí, uno de los temazos para los hombres, ¿no? Que es la emoción en general y la gestión de la emoción, ¿no? De cómo nosotros nos relacionamos con nuestro campo emocional, ¿no? Con todo el abanico de emociones que aparecen en nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Que a veces pues tocan unos márgenes, unos bordes que ya sabemos que en generaciones pasadas pues muchos de nosotros pues hemos podido comprobar en carne propia o por hombres cercanos pues que rozan pues la reactividad, la violencia, incluso la agresión, o sea que bueno, a nivel personal, familiar, social, cultural, es uno de los temazos desde luego para los hombres, ¿no? Y su bienestar cotidiano en todos los ámbitos de su vida, ¿no? También en el profesional, ¿no? Con todo este tema de los acosos, la emoción que se pierde, ¿no? Y se generan unos comportamientos abusivos. Bueno, uno de los temazos, sin duda, esto de las emociones y la gestión emocional. Y bueno, pues hoy estamos aquí un día más, pues para explorar estos asuntos que hemos estado tiempo atrás, pues quizás negando, rechazando o teniendo como en un segundo plano, olvidados, como bueno, no pasa nada, ya estamos empezando a darle importancia, estamos dándole prioridad a explorar estos asuntos, viendo la influencia que tienen en nosotros y, y aquí estamos, ¿no? Pues vamos a explorar esto, ¿no? De la gestión emocional. Hoy, pues gracias al talento de Pera y a su trayectoria, que nos va a compartir, pues, bueno, pues su sabiduría y su camino para que podamos añadir a lo que ya, a las herramientas de las que ya dispongamos, pues posiblemente complementar, sustituir, agregar, pues nuevos recursos que faciliten nuestra relación con este campo emocional tan poderoso y tan destructivo cuando no es atendido, ¿no? Y está ahí reprimido. Y así pues poder, como decía, pues mejorar nuestra calidad de vida y dar un pasito al frente hacia nuestra plenitud cotidiana. Así que gracias, Pera. Adelante, te paso el testigo. Bien, pues muchas gracias, Víctor, por organizar y gestionar todo el tema. Gracias a vosotros por estar aquí y, y bien, arrancamos. Voy a usar una presentación mm, que es un refundido de varias que he utilizado en formaciones, pero antes me gustaría que hablarais un poco de la pregunta esta que lancé en el cartel, que tenía que ver cómo vivís y cómo gestionáis las emociones. Entonces, si os parece, hacer como unos 3 minutos y como que no me funciona el clean este, no suena suficiente, lo que haré será, cuando hayan pasado 3 minutos, orientativamente os enseñaré el reloj. Entonces ya más o menos no quiere decir que cortes al momento, pero que bueno, que sepas que ya estás un poco fuera de tiempo. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo las vivo y cómo las gestiono? No, pues yo en mi caso, el tema de las emociones es una cosa que durante mucho tiempo no he sido capaz de identificar, ni he sido muy consciente de ellas, más bien eh, igual que las necesidades, ¿no? Las emociones estaban ahí, pero yo no era, ni las gestionaba, ni era consciente. Mm, o tenía, me permitía tener pocas emociones. Y entonces, desde que me separé, pues hace 7 años, empecé todo un proceso, por eso también estoy aquí.
Y bueno, ya estoy haciendo un trabajo con las emociones, estoy haciendo una terapia quincenal también y eso me está llevando pues a ser más capaz de identificarlas y darles espacio cuando me vienen. También me di cuenta de que transmutaba mucho la rabia con tristeza. Ahí sí que no me permitía pues, la rabia y sí que muchas veces la convertía en tristeza. Y bueno, y ahora estoy ya pues un poquito siendo consciente de eso, pues cuando siento algo de rabia también soy más capaz de expresarla. Bueno, es un trabajo para mí, estoy en ello. También me da un poco de respeto porque soy consciente de que las emociones, las buenas, fantástico, estás contento, estás eufórico y tal, pero cuando también vienen, pues puede venir ansiedad o mal rollo, rabia, tristeza, pena, pues, claro. Ahí pues un poco alerta de las cosas buenas o sea, con ganas de que vengan emociones buenas y alerta por las que no son tan buenas o no son tan cómodas. O sea que bueno. Ese es mi momento actual con las emociones. Pero sobre todo con ganas, muchas ganas de sentirlas. Gracias, Ricardo. Ujú. Yo quiero compartir el momento que estoy también es un poco de diálogo con las emociones. Más bien, recientemente he ido tomando conciencia de todas las emociones cuando aparecen. Entonces me he dado cuenta que me relacionaba con ellas muy identificado, muy o bueno, con una intensidad, ¿no? Como que me metía en la intensidad de la emoción y me perdía, me fundía con la emoción. Y últimamente estoy conectando sobre todo con el tomar distancia cuando aparecen las emociones, sobre todo cuando vienen olas muy intensas, tomar distancia, sentirla y necesito tomar distancia porque si no me doy cuenta que me meto dentro del océano de alguna forma y me quedo ahí. Entonces estoy aprendiendo un poquito cómo gestionar cuando viene mucha intensidad emocional. Cuando no es mucha, bueno, lo vivo, lo experimento, lo expreso de diferentes formas, bailo, pinto, comunico a las personas, hago alguna meditación en movimiento, pasear, es decir, intento expresarlo. Pero cuando es muy intenso, ahí sí que noto que la última vez fue hace 3 semanas o así y me di cuenta que llevaba como 2 días metido dentro del océano y me había perdido un poquito ahí en esas memorias que me trajeron emociones de tristeza muy profundas. Entonces, poniéndole atención para poder surfear la bola, sentir el movimiento y no perderme, no ahogarme en el océano, porque siento que me saca mucho de vivir realmente. Gracias, Felipe. Pues ahora me venía la imagen de una cisterna que se llena de agua, tiras de ella y sale todo el agua. Hay algo ahí como de que me lleno de una emoción. Eh, entonces, como dos etapas, ¿no? El in y el out, ¿no? El dentro, la observación, identificación, eh, atender a la respiración, a los avisos corporales, las tensiones, las sensaciones de temperatura. Eh, Cuando ya identifico la emoción que está ahí entrándome, eh, sostener la no acción, es decir, evitar la reacción. Esto es como lo hago yo. Eh, entonces, ahí como que no exploto, dejo que la temperatura de la emoción baje un poquito, ¿no? Eh, si necesito irme, me voy. Si estoy con otra persona y veo que puedo explotar, ¿no? Que puedo
iniciar una escalada, ¿no? Eh, reactiva de emociones, o me voy físicamente o me voy para adentro y me aíslo. O sea, me puedo quedar con el otro, pero aislado, ¿no? Entonces, una vez voy sintiendo colocada esa emoción, que la puedo manejar más o menos, atiendo a cómo la expreso. La necesidad, ¿no?, de tirar de la cisterna, pero que caiga el agua dentro de la taza. Eh, la expresión cómo, y cómo lo hago, ¿no? Pues eso, ¿no? Bailando, cantando, si puede ser de una manera artística, fantástico. A mí me ayuda mucho escribir. Eh, También me ayuda mucho si es con otra persona que ha pasado este episodio emocional, hablarlo, siempre intentando, pues, con estas herramientas gestálticas, ¿no? En primera persona, eh, desde mí, ¿no? Sin acusar, ¿no? Mirándome a mí. Y luego, pues ya como complementos, una vez que está expresado y siento ya el vaciado, ¿no? Como que ya estoy en otra cosa, pues también atender un poco los pensamientos que la han activado, los pensamientos que se han activado cuando estaba ahí, ¿no? Pueden haber introyectos, ¿no? Que aparecen, ¿no? Como que es una oportunidad también de autoexplorarse. El típico, los hombres no lloran, ¿no? Pues si estás con un ataque de llanto, se activa ese pensamiento, un poco por ahí. Gracias. Víctor, el último. Ahí voy. Sí, me inspira mucho escucharos y ahí voy pues también yo como atando cabos o descubriendo ahí mis formas, ¿no? Eh, sí, me doy cuenta de que hay como esas dos maneras, como dos maneras, ¿no? Con las agradables de una manera, con las que considero juzgo desagradables de otras, ¿no? Entonces, a veces también por esta corriente como espiritual, ¿no? De que parece que tienes que estar eh, todo el rato constantemente en una determinada emoción, ¿no? Y, y cuando llega, pues sí que se vive, pero claro, cuando luego no está, si ha habido ese apego a esa emoción, me lleva, ¿no? Veo que a veces me lleva como a una frustración o a un enfado incluso, ¿no? De joder, ya se ha ido, ¿no? Como si una parte ahí pensase que tendría que ser eso constante, ¿no? Y luego con las desagradables, que es a donde me llevan las agradables con apego, pues normalmente tiro de la mente, ¿no? Un poco a veces lo analizo, trato de racionalizarlo, buscar una explicación o qué puedo aprender o qué me está enseñando la otra persona, ¿no? Y me voy un poco ahí a la mente, ¿no? Y empiezo como a eso, a buscar como a tratar de entender, en vez de aceptar, quiero entenderlo, ¿no? El porqué, el para qué de esa emoción, ¿no? Y ahora pues estoy trabajando pues desde la meditación esa ecuanimidad y tratar de contemplarlas, tanto unas como otras, en su fugacidad y manteniendo pues una actitud un poco pues más de observador y desde el focusing practico esta conexión distancia, el equilibrio entre distancia y conexión, ¿no? Estoy en contacto pero sin sumergirme y tomo distancia sin disociarme, ¿no? Y un poco ahí como practicando ese entrenamiento desde el focusing y la meditación sobre todo, ¿no? Entonces me doy cuenta de que hay algo ahí que se siente enfadado, frustrado, y lo observo, ¿no? Sin intervenir, sin juicio, sin querer entender, trato por lo menos de darme cuenta de no entrar ahí. Me ayuda mucho poner los pies descalzos en la naturaleza, tomar el sol, pues bueno, la naturaleza en general, el arte en general, cantar en particular y bailar. Y estoy viendo últimamente que también me sirve mucho como respetar mi ritmo y mis velocidades. Que veo que en cuanto me dejo llevar por el ritmo de la situación, a veces la emoción como que me lleva, noto que lleva un ritmo determinado que a mí me, de alguna manera siento que
que bloquea algo en mí, ¿no? Y no me permite mantener este equilibrio entre distancia y conexión. Entonces suelo últimamente solicitar eso, ¿no? Un tiempo, un espacio, una pausa y como tener en cuenta mi ritmo dentro de la situación. Que mi ritmo tenga algo de protagonismo en la situación. Y ya desde ahí pues expreso la necesidad o el deseo o el miedo o lo que sea que esté sintiendo, tratando de hacerme responsable, ¿no? No de señalar al sistema o a Pepito o a lo que sea, ¿no? Algo así. Y últimamente ya para cerrar, veo que me ayuda también mucho como algo como muy animal, ¿no? De repente, ¡ah! ¿no? Hacer simplemente un gesto, ¿no? O sacudirme, ¡ah! Algo así como muy espontáneo, muy instintivo y es, ¿qué es esto, no? Un gesto muy espontáneo y pum, y que surge del momento, ¿no? A lo mejor tratando eso de que no genere un daño ni a mí ni a nadie, ¿no? Gracias, Víctor. Bien, yo tendía mucho a contener, a retener, ¿no? A no expresar, pero vivirlas muy intensamente. Y mi camino ha sido mucho de irlas escuchando. También me siento muy identificado con cosas que habéis dicho, ¿no? Pero este era mi patrón, el de contener. Em, Voy a usar esa presentación que he hecho así como un vaciado de otras que había utilizado en formaciones. Entonces, primero voy a explicar un poco, como un poco de esquemas teóricos, ¿no? Un poco a ver qué diferentes modelos de cómo las indexan o cómo las estructuran diferentes escuelas y tal. Luego, ¿qué dice la neurociencia? Que me parece que a mí me aportó algo como muy esencial, ¿no? Porque como que el trabajo de las emociones se llega haciendo desde diferentes tradiciones y escuelas desde hace mucho y funciona. Pero la neurociencia lo que pasa es que nos ayuda mira, pues sí, esto es por esto, ¿no? Nos da un soporte, pero no es que partamos de ahí, por decirlo así, ¿no? Pero a mí me ayudó mucho a entender cosas. Iremos haciendo paradas para también, si queréis intervenir y cosas de estas. No quiero darle mucha importancia a lo teórico. Y luego os explicaré cuál ha sido mi modo y el que comparto también en mis terapias y el que ayuda a la gente a seguir, que como os digo es una manera solo, pero lo que compartirla y entonces a partir de ahí también quiero que vosotros podáis pues aportar. Bien, voy a compartir ¿no? Aquí. ¿Se ve bien? Vale. Bueno, el término ya de gestión emocional, el término de emoción es bastante confuso, porque cabe tanto en ese saco, o sea, ahí metemos de todo, ¿no? El miedo, el amor incondicional, la inquietud, el orgullo, o sea, es como un saco en el que hay un montón de cosas, a veces cosas muy elementales, a veces cosas ya muy complejas, ¿no? Y cada escuela también las organiza a su manera. Posibles criterios de clasificación, de estructuración de las emociones, ¿no? Positivas y negativas, placenteras o displacenteras, preegoicas, egoicas y transegoicas. A mí me gusta esta forma de ordenarlas, que tiene bastante que ver también con con la vibración, ¿no? Que Jaime en el anterior taller nos dio el esquema del Hawking, ¿no? Y que, bueno, y también en los chakras del yoga también se habla de este ascenso de la vibración, ¿no?
y que tiene correspondencia con las emociones de cada chakra y tal. Eh, luego, bueno, voy pasando porque a mí me ayudó mucho de la astrología el, el que según donde tengas la luna, si la tienes en un signo de fuego, de tierra, de aire o de agua, pues gestionas las emociones de una manera o de otra. Y esto lo saqué de Flores, ¿no? De nuestro amigo Pablo Flores, que muchos lo conocéis. Entonces decía un poco que la energía fuego, si tienes la luna en fuego, lo que haces es reaccionar. O sea, acción necesita fuego, el fuego, ¿no? O sea, si tengo rabia, pues me voy al saco a pegar, corro. La tierra, que sería mi caso, pues al revés, la contiene, ¿no? Hace un dique y contiene el agua, ¿no? Las emociones en la astrología se relacionan mucho con el agua, pero en realidad hay emociones en todos los elementos, ¿no? El aire lo que tiende es a intelectualizarlas, intentar comprenderlas, ¿no? Al darle a la cabeza, ¿no? Para ver si puede de esta manera. Estamos hablando de mecanismos para gestionar esas emociones que son incómodas. Y el agua, según Pablo Flores, pues, el agua es que la vive a tope, la vive a tope. Entonces, eso puede ser tan fuerte que pueda llevar a la congelación por decir, no, 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 esto no, no lo quiero. Parecido a la tierra, ¿no? Que las contiene. Pero se queda como bloqueado. O bien estás poseído por ella y te desborda completamente, ¿no? Así lo digo un poco en el plan extremo para que se entienda, ¿no? Pero que a mí esto me ayudó. Luego en cada signo pues se puede afinar mucho y luego obviamente depende de la constelación que haya los diferentes aspectos, pues puede cambiar mucho. Esto es genérico, ¿no? Pero este encontré por internet, es una clasificación en la que, a ver, la ira, la tristeza y el miedo, como las displacenteras, está siempre. Para mí son las básicas estas, ¿no? Las fundamentales de las displacenteras, digo, ¿eh? Y luego está, pues, eso, la felicidad, la sorpresa, el disgusto. Hay clasificaciones de 12, otras de 10, o sea, cada persona, cada escuela hace las suyas propias, ¿no? Pero noto que cuesta darles estructura. Aquí simplemente también es una clasificación, ¿eh? Más. El eneagrama también, pero como veis, hay desde las más básicas, como puede ser el miedo, la ira. eh, bueno, aquí las más básicas que habría es el miedo y la ira, porque la lujuria, la avaricia, la envidia, para mí son secundarias, ¿no? O sea, son como, ya, como diría, sistemas ya, ¿no? Porque implican ya envidia. Si me da envidia una persona es porque tiene algo que yo querría tener, ¿no? Pero que no es la rabia pura y dura de sentirte agredido y que entonces vas ahí con todo, ¿no? O sea, como que hay una amalgama de cosas, de todas maneras, dentro de un sistema que a mí me parece fantástico para entender muchas cosas, ¿no? Aquí he puesto un poco esa conexión entre la vibración más baja y la más alta, y porque las emociones también tienen una base instintual, ¿no? Si vemos a los primates, tienen protoemociones, le llaman a veces, los perros, ¿no? Los gatos, pero sobre todo los perros, ¿no? En los ojos les emociones. Eh, los primates, una mona una chimpancé se le puede morir la cría y la arrastra durante la lleva durante varios kilómetros, cuando esto evolutivamente ya no tiene mucho sentido, pero hay un apego en el que vemos como a veces la emoción se contrapone a la supervivencia, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante ver que también
desde los instintos, ataque-defensa, por ejemplo, eh, s- también las emociones como que parten de ahí, ¿no? Y pueden ir evolucionando a cosas como más elevadas. Y aquí, bueno, ponía un poco para diferenciar lo que entenderíamos por baja vibración, relacionadas con los instintos. Las de baja vibración están mucho conectadas con el ego, ¿no? E incluso, pues como comentabas, creo que has sido tú, Víctor, que incluso una felicidad, como llaman los budistas, la pequeña felicidad, es la felicidad esta porque he ganado y el otro ha perdido, soy mejor, ¿no? Qué alegría, pues esa alegría también estaría en una vibración más bien baja. Son vibraciones, son emociones que duran poco, ¿no? Porque al día siguiente te ganan a ti y ya estás rabioso, ¿no? Las de alta vibración no dependen de lo que suceda afuera. Son algo más estable que tiene que ver con tu esencia. Y las de baja vibración, pues dependen de que te vaya bien, te vaya mal. Bueno, ya un poco, ya veis por dónde va la cosa. Y yo en un momento dado hacía dos terapias a la vez. Una era psicocorporal integrativa y la otra era PNL, una mezcla de PNL y terapia regresiva. Pero ahora me interesa lo del tema de la PNL. Entonces había como dos paradigmas ahí que no siempre se coordinaban bien, ¿no? Entonces, eh, como decías, Jaime, lo de la cisterna, ¿no? O sea, uno es el modelo termodinámico, ¿no? Las emociones son como fluidos que están en un continente y pueden ir de un lado al otro, se pueden eh, contener o se pueden dejar que vaya drenando. En la terapia psicocorporal era eso, ¿no? Uy, esas emociones que tienes, uy, eso irá toda la vida como con un chorrito, pero como una sensación esta de algo material, ¿no? De algo físico. Eh, en cambio, otras perspectivas lo ven más como la energía, ¿no? Como la vibración, como la frecuencia. Entonces tú tienes una radio y pones una emisora, ¿no? Y usas el dial y pones otra. Bueno, eso es en mi época. Ahora ya no. Lo del dial, algunos, quizá la abuela os lo haya contado, ¿no? Entonces puedes sintonizar, ¿no? Con una emoción o con otra, con tu voluntad, con tu intención, ¿no? Entonces a mí me parece interesante poner en relación esos dos modelos que, que en un momento dado, pues toma el que mejor te convenga, ¿no? Bueno, yo también lo veo un poco como que de este centro, que serían las básicas, ¿no? La rabia y el miedo serían las más ligadas con los instintos, y la tristeza, yo pongo como esta tríada de las desagradables, digamos, ¿no? Y entonces, a medida que nos vamos separando de ahí, van llegando las del ego y se van poco a poco trascendiendo y transformando, ¿no? Tampoco es entrar mucho en temas concretos, pero quería daros esta imagen de cómo lo veo, ¿no? De las más elementales a las más complejas y de ahí a su trascendencia. Y aquí he puesto también las positivas, que es lo mismo, ¿no? Hay desde... eh, bueno, aquí digamos que no serviría esto de las elementales hacia las otras, ¿no? Simplemente lo he puesto así como para dar la idea de una constelación, ¿no? De un sistema de que se van conectando unas con otras, ¿no? Que tienen conexiones. Bueno, eh,
Diría que, que si tenéis algo que comentar o, o esto, tanto a nivel más conceptual como vivencial, pues que abrimos un poquito un espacio y luego continuamos con la neurociencia. Con respecto a estas dos últimas esferas que compartiste eh, y las anteriores tablas, entiendo que, digamos que para pasar de una a otra, ¿no? Digamos de las más elementales, tristeza, rabia, miedo y las que están a su alrededor, hacia las otras, como más, digamos, de otra frecuencia, entiendo que habría como dos maneras, ¿no? Por lo que comentas. Una de ellas sería desde lo corporal, ¿no? Estar ahí con ello, ¿no? Sentirlo, vivirlo. Y luego la otra, ajustando la frecuencia, digamos, una como más caminando hacia las emociones, acercándose a ellas, digamos, con firme ternura, esa sería una manera, ¿no? Y la otra sería teletransportándome de una frecuencia a otra o algo así, ¿no? O sea, como con la voluntad y la intención paso de una a la otra, ¿no? Algo así. Sí. Y tiene bastante relación con lo que luego expondré, ¿no? O sea, como una mirada es hacia el cuerpo, escucharme, porque hemos tendido, como decíais vosotros, a no escucho nada, no quiero, esto es demasiado fuerte, o sé un hombre, tal. Y la otra es el trabajo que vamos haciendo, indirecto a veces, ¿no? De meditación, arte, de conexión, de observación, ¿no? La meditación es en gran parte observación. Sí, sí, yo por ahí lo veo también. Seguimos pues y luego ya. Si quieres, espera, antes de seguir, tengo aquí esta imagen por si la quieres compartir, que es para que quien quiera ir a mirar su carta natal, si puedes compartir esa imagen que te he puesto ahí, es una página web. La tenéis todos en el chat también, Vale, si está en el chat. para que se quedara grabada, ¿sabes? En el vídeo si la puedes Ah, poner. vale, vale, vale. Pues entonces lo que hago es abrirla. ¿Ahora la estáis viendo? De momento no. Vale, pues la he abierto, pam, la pantalla completa y ahora voy, como no estoy compartiendo, vale, entonces ahora voy a compartir Ahí está. y debería estar por aquí. Aquí está, eso es. Mm, ahí está. Nada, simplemente esto, ¿no? Cosmograma.com, yendo ahí a calcula tus cartas a la izquierda, nueva carta, se introducen los datos y calcular carta, calcular y guardar, y ya tendrías tu carta y ahí puedes ver pues qué elemento predomina, en qué signo tienes la luna y todo lo que ha comentado Pera. Gracias, Pera. Ahí está. Vale, gracias. Vale, entonces vamos con la neurociencia que a mí me fascinó un montón. Bueno, nos explica esto un poco. Cuando hay un estímulo, que en este caso he puesto un estímulo que podría ser un peligro, ¿no? Vemos un perro, vamos por la calle paseando y un perro que nos parece agresivo. Toda la información va al tálamo. Es la primera estación que recoge todas las aferencias, todas las informaciones auditivas, visuales, olfativas. Entonces del tálamo salen dos vías simultáneamente, dos vías nerviosas. Una es la vía rápida que va a la amígdala. La otra es la vía lenta que va al córtex. La primera va a la amígdala. Si la amígdala decide que aquel estímulo es un peligro, inhibe al córtex y desencadena una respuesta. Echo a correr, me retiro poco a poco o ataco, depende, ¿no? Eh, o- eh,
Pero está interesante eso, ¿no? Porque eh, eh, esa vía rápida, si la amígdala se desencadena, la otra ya no sirve. El córtex ya no funciona, ya no podemos pensar, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar demasiado, igual ya es demasiado tarde. Entonces es un mecanismo que nos lleva a la reacción inmediata, ¿no? Si no está el peligro tan así, pues el córtex puede pensar, uy, ese perro sí, me da miedo, pero bueno, no parece muy agresivo, parece que está moviendo la cola. También tiene una parte que puede inhibir la amígdala, ¿no? O sea, como que la amígdala, ey, tío, que tal, y no, tranquilo, tranquilo, que este perro no es agresivo. La amígdala también hace una consulta con el hipocampo, que es la memoria emocional. Si has tenido una experiencia con perros anterior, pues seguramente tenderás a tener una reacción antes que si no la has tenido, ¿no? O cuando, digamos, si es que fuimos alguna vez hombres primitivos, pues el recuerdo de un olor, ¿no? De un excremento de depredador, ¿no? Que lo asocias con miedo, con peligro, con que hay que hacer algo, ¿no? O sea, necesitamos memoria para saber cuáles son los peligros de los que escaparnos, ¿no? Bueno, esto es un poco el esquema muy simplificado, ¿no? Si puede actuar el córtex, entonces la respuesta va a ser más medida y reflexiva que si actuamos desde la amígdala. ¿Qué pasa cuando en la vida normal el problema es que nosotros generamos esos estímulos, ¿no? Y se los enviamos a la amígdala sin que sea necesario. A lo mejor de pequeños fuimos pues maltratados a nivel emocional, a nivel físico y tal, y, y, dese- y- y entonces pues desencadenamos una respuesta determinada, ¿no? Quizá de inhibición, quizá desaparezco, no existo, me callo, no hago ruido, eh, y tal vez esa respuesta luego, en una situación que no haría falta, la sigo manteniendo. O sea que de alguna manera mi mente va generando estímulos, informaciones que en realidad no se corresponden con la realidad, pero es así, ¿no? Y entramos en un bucle de emoción, pensamiento, emoción, ¿no? Eso que ya conocemos también, ¿no? O sea que un poco se nos activa la amígdala cuando no estamos en una situación de supervivencia. Entonces, ¿cómo podemos realmente cortar ese flujo de pensamiento que nos genera emoción, que sustenta la emoción, que a su vez estimula el pensamiento y entramos en ese bucle que antes he dicho? Pues yo creo que la que yo conozco que es la más efectiva, aunque es lenta, es la meditación. O sea, los pensamientos realmente no podemos luchar contra ellos porque la mente los va generando cuando le da la gana, ¿no? Pero sí podemos observarlos. Entonces, si hay un observador, si hay una parte nuestra que es capaz de observar a esa otra, pues mm, esa otra va perdiendo fuerza. No desaparece, pero al menos, digamos, no es la que lleva la batuta, ¿no? Eres tú el que en un momento dado decide, como también habéis dicho en algún momento, como lo habéis expresado, ¿no? En otras palabras. Aquí pongo un poco cuál sería la función de la atención en todo este tema, ¿no? Entonces aquí entraría la observación interna, que es ese observar los pensamientos, que es más la tradición Vedanta Advaita, por ejemplo, ¿eh? Y que observa el pensamiento y que corresponde al ego y tal. Y luego una observación externa, que ellos ya hablan de externa porque es fuera de la mente, y que es una observación hacia el cuerpo y que observa las emociones. El focusing, bueno, hay muchas técnicas, ¿no? El vipassana, la respiración.
el Zen, el Jara. O sea, hay muchas meditaciones que se basan más en observar parámetros corporales, ¿no? Yo de momento solo conozco la Vedanta que observe la mente, ¿no? Entonces, para mí esta es la esencia de cómo desarticular o que pierda fuerza ese perverso bucle de pensamiento-emoción que genera la mente. Y que muchas veces, pues, aquí pues, he puesto colaboración nefasta, ¿no? Porque muchas veces el ego justifica las emociones, ¿no? O las acciones que nos han llevado, o sea, que hemos realizado a partir de emociones y que a lo mejor han hecho daño. Claro, es que yo soy así, es que yo digo las cosas como las siento, ¿no? Eh, Aquí te estás justificando y eres un capullo, no sé, puedes mejorar, ¿no? Eh, o, o la reprimimos, ¿no? ¿No? Como habéis expresado yo también, ¿no? De decir, no, no, es que esto no lo quiero vivir y con la mente si eres más aire, con la contención si eres más tierra, bueno, con lo que he explicado antes, ¿no? Pero bueno, esto para mí sería como el camino que yo he seguido, ¿no? También de observación y de interna y externa. Yo empecé con la externa, pero me costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo poner, o sea, la atención se me iba muchísimo. Y al empezar con la interna, fue como un descubrimiento impresionante. Bueno, este no, esta no. Bueno, ahora sí que me gustaría que me comentara y fuéramos así un poco hablando del tema. Yo tengo una pregunta con esto último que has comentado de la observación interna y externa. Eh, o cómo lo has vivido tú, ¿no? O de alguna manera la una y la otra, ¿a dónde te llevan? No he terminado como de comprender exactamente a dónde me lleva cada una o qué caminos diferentes se pueden abrir o cerrar. Mm. O sea, yo hacía la externa, o sea, hacía el vipassana, porque mi maestro de Tai Chi hacía vipassana, entonces, pues pasamos ahí una hora en silencio y tal, mi cabeza iba a tope. Entonces conocí al Iván Oliveros, al Sesha, que murió hace 3 meses o así, y, y este era de Vedanta Advaita, ¿no? Entonces, él habla o sea, la primera propuesta es observa tus pensamientos, ya está. Entonces yo me di cuenta de que realmente, hostia, ahí, al observar los pensamientos, me podía centrar la atención y de repente empezaban a aparecer vacíos. Y si ponía mucha atención, el vacío se alargaba, porque si estás muy atento, no puede haber pensamiento, porque estás absolutamente presente y en el presente no hay pensamiento. El pensamiento necesita un tiempo, ¿no? Entonces, para mí fue un súper gran descubrimiento y entonces el hábito de observar el pensamiento te genera como una especie de alerta, de manera que cuando empiezas a generar un pensamiento chungo que va en tu contra, pues me ha vuelto a no sé qué, siempre me hace lo mismo, ese es un desgraciado de no sé qué. Cuando se genera un pensamiento de esos, lo detecto. O sea, no lo puedo evitar, pero sí que lo veo venir. Entonces ya no actúo a partir de ese esquema, ¿no? Para mí esa fue la gran aportación de la meditación interna. Vale, muchas gracias. A ti. He vivido, es que tengo diferentes experiencias también con esto de la interna y externa. Es como que ahora he conectado, ¿no? Cuando empecé con el mindfulness, al final era meditación de observación del pensamiento.
Luego me fue llevando al cuerpo, ¿no? La vida, también un poco a la observación del cuerpo, y ahora siento como que están las dos integradas, porque observo al cuerpo como si fuesen los pensamientos también. No intento entender lo que está sucediendo, sino que observo, igual que la respiración o lo que sea. Observo. Entonces es la observación, me da igual que sea mente, cuerpo, espacio. Es como la observación de irme al testigo, lo que me permite, como has dicho, esa experiencia para cuando salen cosas, ¿no? Es como en un cómic que salen como bocadillos y salen diferentes escenas. Me doy cuenta y ya solo con darme cuenta es como que yo no tengo que poner una voluntad de cambio. Ahí es a lo que me está llevando la vida es a no tener que poner una voluntad de cambio y actuar cada vez que me doy cuenta, sino darme cuenta y por esa práctica, como me he dado cuenta, ya no me voy hacia allí, pero no tengo que hacer nada, porque si no, esto lo he experimentado hasta hace no mucho y me generaba mucho gasto de energía, tener que estar yo corrigiendo lo que estoy viviendo en cada momento. Entonces, bueno, compartir esto me has dado claridad ahí también, gracias. Sí. Conectaba también con algo relacionado con esto, ¿no? Justo ya que mencionas el Vipassana, que salí ayer de uno de 3 días, y nos enseñan al principio la fase inicial, ¿no? Que es la de Anapana, si no me equivoco, es Anapana, que es poner la atención en la respiración sin modificarla. Entonces, cada vez que la atención se dispersa, ¿no? Que es el estado habitual cotidiano en general, ¿no? Que está la atención, y traerla, ¿no? Constantemente, así durante horas, y traerla con suavidad y con firmeza a la vez, traer todo el rato la atención, ¿no? Y es como que, de alguna manera, pasamos a estar más en la atendiendo la respiración que perdidos en la dispersión mental, ¿no? Y entonces vamos como educando o rescatando nuestra atención de ahí, ¿no? La vamos trayendo a la respiración, que proporciona ese estado de presencia que mencionabas, ¿no? Samadhi, dicen ellos. Y siento que es un método también importante si uno quiere hacer un cambio radical, ¿no? Que decías que la meditación puede, y yo lo he vivido, sí, puede parecer un método lento, pero bueno, si te metes un Vipassana de 10 días, si tienes compromiso con querer cambiar esto, pues estás 10 días meditando, seguramente no sea tan lento, ¿no? Entonces, bueno, ahí también lo dejo como una especie de tip para la grabación, ¿no? Para el grupo, ¿no? Para el taller. Y sí, efectivamente, eh, o sea, cuanto más practique uno, más entrena la atención. Entonces uno lo puede hacer pues 1 hora al día o se puede pegar también intensivos que para mí los encuentro también que te dan un gran empujón, ¿no? Sí, concuerdo totalmente. Bueno, también habéis citado en algún momento, bueno, has dicho tú antes también Víctor el Arte y quizá alguien más y no lo tengo ahora muy presente, pero me suena que sí, que sería la meditación en la acción, ¿no? Es como que las otras estás quieto, ¿no? Para escuchar la respiración, estar en el jara, o a veces los Brahma Kumaris, no sé qué, te decían aquí, ¿no? Poner aquí la atención, el tercer ojo y tal. O si estás observando el pensamiento, también estás quieto, ¿no? Para evitar más estímulos. Pero en estas estás dentro, en una dentro de la mente y en la otra dentro del cuerpo. Pero cuando estás interactuando con el medio, ya sea fregando platos, haciendo deporte o, o creando o música o arte, lo que sea, entonces ahí hay un diálogo con el exterior.
Y de lo que se trata en ese caso es decía Seixas, me gusta mucho esa frase, no apropiarse de la acción. Es decir, yo estoy creando tal. Tú fluyes y cuando pierdes conciencia de ti mismo es cuando realmente ahí estás fluyendo y hay silencio mental, ¿no? Y eso también es una meditación, de alguna forma, que yo la valoro muchísimo, ¿no? Esta me encanta, ¿no? Pero es esa creatividad que no es tuya. Karma yoga, ¿no? Sí, también se llamaría así. ¿Por qué? ¿Por dónde tiramos ahora? A ver, mm, que vamos, que contéis cosas, si no sigo poniendo diapositivas. Bueno, pues yo puedo comentar en relación a la meditación, como últimamente lo que me pasa es que voy como encarnando en el día a día, eh, no sé si es la palabra más adecuada, pero es la que me ha salido, todo lo que he aprendido durante estos últimos años de prácticas espirituales, de terapias, mm, y fíjate que si lo tuviera que resumir en algo, lo que me está ayudando mucho a mantenerme centrado, y cuando aparecen las emociones, ¿no? Hace un rato estaba muy enfadado, y estaba hablando con un amigo y entonces como que hay algo que se ha movido, ¿no? Y compartir, ¿no? Con un igual. Hay algo de lentitud, de volver a la lentitud. Eh, ya no tanto a la estática, ¿no? De ponerme a meditar, pero en el día a día encontrar el término medio, ¿no? Estar así y estar, ¿no? Es como, a mí me ayuda cuando me doy cuenta de que me estoy acelerando, que, por supuesto primero me tengo que dar cuenta, eh, lentitud, poner atención en la respiración, como dos pilares, ¿no? Muy, muy, muy claros, ¿no? Y luego un tercer pilar también muy importante, que quizá viene más de la bioenergética bueno, también del yoga, de poner atención en la planta de los pies. Yo no tengo la planta de los pies. Entonces, poniendo la atención en la planta de los pies, le quito fuerza a la atención en los pensamientos. Como, es como muy sencillo, ¿no? Muy básico y que a mí me ayuda bastante. Y eso yo creo que sería una meditación dinámica, una meditación activa, ¿no? Ah, bueno, porque supongo que estás haciendo cosas, ¿no? Pero dices, va más lento y vas poniendo atención aquí y allá, ¿no? Sí, o cómo me agacho a coger algo que se me ha caído, Mm. o cómo me cepillo los dientes, o sí, haciendo cosas diarias en el día a día, ¿no? O en lugar a mí también esto último me está ayudando mucho, que es, bueno, esto que voy a decir, bajar el número de horas expuesto ante las pantallas, como ahora, y pasar más horas y en contacto con dispositivos móviles, por ejemplo. Pasar más horas en lugar de escribir en el móvil, escribir con un bolígrafo, y esto también tiene que ver mucho con la neurociencia. Bueno, hay algunos estudios ahora, la Nazaret Castellanos, la gente que está de moda, que hablan de que escribir, ¿no? Se conecta con el ser humano más que o sea, con la parte más global, ¿no? Del cuerpo, que estar
aquí, o que estar leyendo un libro, ¿no? Que tienes un libro, es mucho más nutritivo a nivel neurológico que leer en una tablet, ¿no? O sea, como esas cosas pequeñitas, ir introduciéndolas en el día a día, para mí esto contribuye mucho a poder gestionar mejor las emociones. Sí, totalmente. Y me acuerdo que mi maestro de Tai Chi, que hubo una, como que, claro, la forma de Tai Chi es lenta, ¿no? Y al principio es es muy duro, porque tú tienes ganas de, a lo mejor, de moverte, de hacer cosas explosivas y tal, y vas lento, y el cuerpo además se cansa, ¿no? De ir lento, es un trabajo físico duro, ¿no? Y él lo planteaba como una disciplina, ¿no? O sea, ponte esta propuesta, te la autoimpones y ves qué pasa, ¿no? Es como que yo veo que hay dos maneras de hacer las cosas en general. Una, cuando fluyes totalmente y hay una facilidad y no te tienes que plantear nada porque sale solo. Y otra, cuando dices que aquí hay que cambiar algo, entonces pongo disciplina y me pongo una consigna y digo, pues no como tal cosa o cada día pues hago un poco de ejercicio porque eso es bueno para mí, o ahora me voy a, o ahora me pongo a observarme la respiración mientras estoy haciendo esto a ver qué me está pasando, ¿no? O sea, es como un... Veo que las dos cosas son importantes, ¿no? Cuando fluimos, a lo mejor estamos con nuestro don, con nuestro, ¿no? Alguien que realmente, no sé, tiene el don de la música y que fluye, que no es que sea, pero a lo mejor si quiere llegar a un objetivo determinado, pues dirá, uy, pues necesito aprender tal cosa, que es un rollo, ¿no? Pero bueno, me va a ir bien para lo otro. Para mí que hay como un diálogo entre la disciplina y el fluir totalmente en las cosas, ¿no? O sea, se complementan, ¿no? Con lo que traía Jaime me he dado cuenta de algo que es interesante, ¿no? Que mencionaba todo el tema de los dispositivos, ¿no? Y hoy en día, pues ya estamos reconociendo que pues, la mayoría de las personas tenemos mayor o menor grado de adicción con los dispositivos, a través de los cuales entra una cantidad de información espectacular. Entonces, claro, estaríamos viendo, ¿no? La relación de esto con la emoción, ¿no? Porque si hay un aluvión de información, tendríamos un aluvión de pensamientos que luego generan un aluvión de emociones. Con lo cual, la gestión de la información estaría directamente relacionada con la gestión emocional. En la medida que yo sé gestionar la información, lo que decíamos, ¿no? Pues en vez de estar 3 horas con el móvil y cero escribiendo, pues estoy media hora con el móvil y luego escribiendo, leyendo, paseando, ¿no? Es como mi gestión emocional, o sea, de la información influye directamente en mi gestión emocional, ¿no? Podríamos concluir esto, ¿no? Por experiencia. ¿Cómo lo puedes volver a decir, la última conclusión? Pues que en la medida que yo dispongo de una gestión de la información sabia, también dispongo de una gestión emocional sabia. Pero si soy torpe en mi gestión de la información, seguramente voy a ser más torpe en mi gestión emocional porque más que nada voy a tener tanta información que se ha convertido en pensamiento, que se ha convertido en emoción, que claro, hay un desbordamiento, ¿no? Emocional, algo así. Por el desbordamiento, más resumido sería desbordamiento de información genera desbordamiento de emoción. Podríamos decir esto, ¿no?
No sé, yo veo que a veces o sea, la gente que está con el niño que está ahí con la pantallita durante 2 horas o tres, eh, está en un proceso dopamínico, ¿no? De, 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 de esa recompensa inmediata que, que, que te pide la dopamina, ¿no? Claro, no sé si en ese momento estás sintiendo mucho o realmente está atrapado está atrapado ahí en ese bucle, ¿no? Como la ludopatía, ¿no? Que está ahí, clean, clean. Claro, supongo que cuando gana se pone contento, pero no acabo de ligar las dos cosas, ¿eh? No acabo de poder, no lo veo muy claro el tema de lo que has dicho. Sí, pero a ver, sin duda, la, la, el exceso de pantalla, me refiero a la atención atrapada por la pantalla, no ahora que estamos aquí enriqueciéndonos y nutriéndonos. Eso es obvio que crea un daño cerebral. O sea, está estudiadísimo, ¿no? Que la atención atrapada es que se van cortando sinapsis, va bajando. Dicen, el cerebro o va para arriba o va para abajo, ¿no? O sea, o estás haciendo algo que lo enriquece, que desde estudiar algo, leer, escribir, hablar, hablar con tu pareja con un tema emocional complicado, eso genera una cantidad de sinapsis que te cagas, ¿no? En cambio, el estar ahí, ¡pum!, como el electroencefalograma plano, enganchado con un bucle, eso pues va destruyendo sinapsis y lo otro pues va generando. Casi todo lo otro, diríamos yo. Bailar, hacer música. Mm. Hace poco hablamos con Jaime de este tema y lo tengo fresco. Luego hay una cosa solo, Felipe, una aportación. También introduzco el tema de la alimentación, la importancia, también por experiencia personal de estos últimos meses, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Quitando el azúcar. El otro día en un retiro pusieron un pastelito que tenía azúcar porque lo supe al meterme en la boca y no pude comerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso afecta también al sistema nervioso? Alimentación, sistema nervioso, cómo eso influye también en cómo gestiono mis emociones. Y además ahí el azúcar tiene esta función de sustituto, ¿no? Como casi todas las adicciones, ¿no? Tengo una carencia, pues me meto ahí el azúcar y te sientes, ahí te sientes bien, ¿no? El chocolate te produce endorfinas o la marihuana o lo que sea como hábito, totalmente. Mm. Y luego también hay como que alimentos que como que apaciguan y otros alimentos que generan más agresividad también. ¿Nos podrías dar una lista top 5 de cada uno? Pues no lo sé, pero dicen que la carne, por ejemplo, produce más agresividad y que los cereales, pues al revés, que calman, ¿no? Luego, yo creo que en estos casos, no sé si sería significativo, pero dicen que, por ejemplo, a los elefantes, que son básicamente herbívoros, pues en la guerra les daban carne para que fueran más agresivos, ¿no? Pero yo creo que esto, no sé, es más de cada persona, ¿no? Yo creo que puede ser carnívoro y una persona con una paz
brutal y comer mucho arroz y ser un gran hijo de puta, ¿no? O sea, sí sí que creo que una persona lo notaría, ¿no? Como que yo, por ejemplo, tomo poca carne, ahora si me pusiera cada día comida y cena, a lo mejor notaría un aumento de agresividad, no lo sé, pero, pero creo bueno, que hay muchos factores aquí, ¿no? Yo quiero compartir algo a raíz de esto que has traído, Víctor, porque justo al principio, cuando estás poniendo las diapositivas, has puesto las rutas, ¿no? Las rutas que se activaban en el mapa este con la amígdala y demás. Y tú ibas hablando al principio y yo estaba percibiendo en mi cuerpo el efecto o algo estaba sucediendo, no quiero darle tampoco etiqueta, pero estaba sucediendo algo que tú luego has nombrado la siguiente parte y yo lo estaba percibiendo en mi cuerpo. Y digo, hostia, Felipe, tienes que tener atención con qué tipo de información te relacionas, porque estoy dándome cuenta cada vez más de que mi cuerpo reacciona incluso sin yo ser consciente de la información al detalle que tiene aquello a lo que me expongo, reacciona mi cuerpo porque no sé con qué información conecta. Es decir, conecta con la base de información. Es como conecta con la biblioteca y aunque yo conscientemente no sé de qué estás hablando, pues ya conecta con esa información. Y entonces lo que dices, Víctor, me parece muy interesante. La terapia que llevo ya más de un año y medio justamente se basa en poner atención a cómo me relaciono con la información y al final la información es todo. Todo es información. La comida es información, lo que tengo encima de la mesa es información, el ruido o el sonido es información. Todo es energía que manda información todo el rato. Entonces sí que me parece súper interesante. Lo primero, ¿qué información recibo? He apuntado, ¿no? La cual puedo controlar o puedo gestionar hasta X punto, en función a mi nivel de conciencia y en función a mi momento en el que me encuentre. Si tengo que ir a Madrid y voy en el autobús, pues gestionaré o entro en el metro, pues no me puedo dar la vuelta y venirme a casa si voy y tengo que ir a la consulta a Madrid. Entonces, la gestión hasta el punto, hasta que la situación me lo permite. Y luego, ¿cómo me relaciono con ella, con la información que recibo? Desde el rechazo o desde el amor, también me viene ahora. Y otra parte muy importante, que es la que en terapia trabajamos mucho, y es, ¿entro en reactividad con esa información que me llega o no? Entonces, ¿qué hay en mi sistema que genera una alerta, una reactividad con esa información que me llega? Mi terapeuta siempre me lo dice, casi, bueno, casi todo el mundo vivimos todo el rato en reactividad. La información que recibimos nos está generando estímulos que nos están moviendo memorias que tenemos. Entonces nos genera una alerta. Entonces, ¿cómo puedo yo? Porque no me voy a vaciar de todo en esta vida, yo creo que no, yo no. Entonces, no voy a llegar a la iluminación. Eh, ¿Cómo puedo relacionarme con esto desde el amor? Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Practicando para mí el testigo. Y entonces practico el testigo, bien sea desde la pausa, bien sea desde la meditación que hago todos los días y me voy entrenando. Entonces yo, la vida me está trayendo que para mí esto es obligatorio al 1000%. Con la cantidad de información que me llega, me vuelvo loco. Porque si yo salgo de casa maravilloso, entro al supermercado y de repente, como un día que lo compartía en el círculo, me mueve una emoción que genera una vibración en mí de una emoción que hay ahí de algo, de otro momento, joder, yo no soy libre en ningún momento. Estoy condicionado todo el rato por la información que estoy recibiendo. Entonces, ¿cómo puedo ser libre y vivir realmente?
practicando el testigo, es decir, ser atestiguar, ¿no? Como Osho dice también es ser el testigo del testigo, atestiguar lo que hay y vivirlo y ya está. Entonces, poniéndole conciencia puedo controlar, pero el control al final va a ser o la gestión es una pequeña parte. Para mí la parte grande de poderme relacionar con el mundo libre y con las emociones, ¿no? Porque al final generan un movimiento emocional fuerte. En mi caso, tengo la luna en agua, entonces pues me genera un movimiento bastante intenso, que ya lo había vivido, ¿no? Entonces, que me llevó a la congelación, por cierto, gracias por traer la información, que sí que es lo que sale en terapia. Entonces, pasar para mí es, y ya cierro, ¿no? Porque es lo mismo que he dicho tres veces, es pasar al testigo. Es decir, y el resto de cosas, pues poner la atención y práctica. Pues es ir practicando, practicando, practicando. Y me ha gustado mucho algo que has nombrado, que ha sido cuando expresamos las emociones o aquello que se mueve en nosotros a través de algo externo, como sea el arte, como sea lo que estamos haciendo, muy importante el no apropiarnos de la acción que has nombrado. Y para mí esto sería pasar al testigo, como un canal que soy. Pues yo qué sé, hay días que me voy a la cama, veo que tengo movimiento de energía y le voy dejando salir y de repente me pongo a hablar, a cantar, yo qué sé. Pero lo dejo que ocurra, no necesito hacer nada con ello. Entonces es como, pues no apropiarme de nada y eso me vuelve a llevar al testigo otra vez. Y he puesto desplegar el testigo en cada instante. Para mí esta sería la gestión emocional más grande, yendo al final y en el día a día, pues todo lo que estamos compartiendo también de lo pequeño, ¿no? Que vamos haciendo. Pero sí es muy importante. Lo de la información me ha tocado. Siento que me da, además, ahora mismo nombrándolo, me da solidez a nivel física, ¿no? Materialización. Siento que la información es lo que soy. Bueno, es más, cierro con esto ahora sí. El, este hombre, Matías Di Stéfano, nombraba una cosa y es, somos una matriz, ¿no? De información. Es lo único que somos. Hemos nacido en una familia, venimos de a saber dónde, y esto se manifiesta y genera un desplegamiento, como una interacción y una manifestación. Y ya está. No hay que luchar con nada. Es decir, venimos a una funda y que es información. Entonces todo al final es información, ¿no? Es poner la atención. Me he acordado de una época de mi vida, escuchándote, Felipe, en la que veía a Gran Hermano, allá por 2001, lo he mirado ahora en Google, 2001, el Joyas de Barcelona, ¿os acordáis? El Joyas. Y me acuerdo que lo veía, era pues eso, ¿no? Era fan, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Lo veía de continuo. Y me acuerdo que de alguna manera esa información entró y luego yo me pillaba a mí mismo discutiendo con la que era mi novia en aquel entonces, con el mismo tono y las mismas palabras que el Joyas y los mismos gestos. O sea, se había metido tanto esa información, me había creído ese personaje por lo que sea y mi cuerpo emocional adoptó, ¿no? Como que se metamorfoseó en el yo-jazz, ¿no? Y usaba las mismas palabras, las mismas frases, ¿no? Y los mismos gestos, ¿no? Era muy fuerte, ¿no? El tema, ¿no? Entonces sí, sí, es curioso, ¿no? O también me he dado cuenta Sí, sí. últimamente, ¿no? Que no me voy igual a la cama cuando he estado viendo Juego de Tronos y vísceras por todas partes que cuando he estado escuchando un ratito Chopin, ¿no? Por ejemplo. O sea, algo hay una diferencia, ¿no? Sí, qué bueno esto de la información que traéis,
a mí la palabra información me ha vuelto loco a veces, porque, claro, información es tanto lo que hay en un disco duro, en forma de cero y uno, ¿no? El código mínimo, como un cuerpo humano, pero no es lo mismo, ¿no? Pero, o sea, la información siempre necesita un soporte, ¿no? Se supone, pero también puede ser frecuencia, puede ser vibración, y ahí también puedes transmitir un código, ¿no? O sea, a mí me vuelve un poco loco. Además, informa, ¿no? No es forma, pero te informa sobre la forma. Bueno, no sé. Jaime, ¿algún juego de palabras de los tuyos? ¿Cuáles son las palabras a utilizar? Información. Bueno, separa información, acción, ¿no? Forma, la forma interior, la forma de dentro. Ahí te lo dejo. A ver qué haces con eso. Bueno, vamos a ir ya como hacia el cierre. No quedan unos 10 minutos, más o menos. Dos, 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 dos. Información. Y, y bueno, bueno, eh, que me ha gustado también porque es como un poco castillo de fuegos artificiales, ¿no? Empezamos hablando de la emoción y tal, cómo la gestionamos, y de repente nos hemos ido al tema de la información que es fascinante, ¿no? Y, y bueno, eh, si os parece, en estos últimos 7 minutos que quedan, o 10, no hace falta tampoco acabar justo, pues hacemos un check-out. Gracias, Víctor. Yo compartir que al final, volviendo a las emociones yo no las puedo controlar. De alguna forma no puedo controlar nada, pero sí que puedo gestionar el antes y el después. Entonces, el antes para mí me lleva a la información que me llega y qué tipo de información me expongo, que sí que puedo de alguna manera gestionarlo, ¿no? Luego llega la emoción, que la emoción es lo que es, y después de que me ha llegado, sí que puedo gestionar también esos efectos que tiene en mí. Entonces, ahí es donde puedo usar las herramientas que hemos compartido al principio. Entonces, para la primera me serviría practicar, ¿no? Para gestionar la información, practicar la atención, sobre todo mucho, para darme cuenta cuando viene, ¿no? Y poder ahí, pues simplemente yo siendo consciente, pues ya voy a tomar una decisión. Si sé que esto no me sienta bien, pues se modificará la decisión que yo tomo y la ruta. Y después, el después, pues sería, pues yo qué sé, siento un enfado, bien, me lo llevo a sentirlo en el cuerpo, me lo bailo, me distancio, tomo un espacio, un silencio, en vez de expresarlo en ese momento en el que está como muy, muy intenso en mí, ¿no? Sobre todo la pausa de darle espacio y tomar distancia un poquito para luego ya poder también dejar que surja, porque a veces lo que me he dado cuenta es que si me meto mucho en la emoción y no le doy espacio,
no termino de conectar con aquello que siento que me permite expresarlo, bien sea al otro, bien sea bailar. Por ejemplo, yo muchas veces me doy cuenta cuando estoy bailando, digo, coño, digo, ¿cuántas veces podría haber usado yo esto la semana pasada? Pero he estado tanto en la emoción, entonces distanciarme un poquito y dejar espacio, es lo que siento. Mm. Muchas gracias por compartir todo esto, porque bueno, para mí el movimiento emocional es lo que ahora mismo me pide más atención. Ha sido como mi última etapa de lo más reciente que he vivido la gestión emocional. Gracias, Vera. Em, sí, he disfrutado mucho del taller, por esta porosidad que tú sabes darle a los espacios, ¿no? Esa circularidad donde nos vamos retroalimentando, cómo vas fluyendo, ¿no? Haces como el aikido, ¿no? Con lo que traemos y tú traes y vamos ahí como co-creando. Ha sido muy bonito, muy inspirador. Y, y sí, pues de repente con esta conexión con el Joyas me he ido a 2001 y de alguna manera he podido recapitular 25 años de mi proceso con la relación con la emoción, ¿no? Y con la información. Y bueno, no sé, ha habido algo ahí como que me ha permitido confirmar que, bueno, que estoy en el camino, ¿no? Que estoy en el camino, pues, de una mayor sabiduría o inteligencia emocional, de una mayor conciencia, ¿no? De que de alguna manera, pues, estoy aprendiendo, ¿no? Sí, he aprendido algo y sigo aprendiendo algo que me aporta un mayor bienestar, ¿no? Y una mejor relación con mis emociones. Así que gracias también porque gracias a este taller pues he podido hacer como ese nexo de 25 años, nada menos, ¿no? Así que muy, muy contento, gracias. Espera. Gracias, Pera, por el taller. Gracias, Víctor, por organizarlo. Eh, Poco más que añadir. O sea, nutritivo, agradable el encuentro y bueno, ahí trabajó las emociones, la gestión con la limpieza de todo lo impuesto, ¿no? Por esta cultura, por esta sociedad, por esta religión que nos acompaña con el tema de las emociones. Me viene la culpa, ¿no? Un gran trabajo a hacer con la culpa, permitirnos la tristeza, permitirnos el enfado. Está bien enfadarnos, está bien estar triste, es humano. Está bien estar asustado y importante este trabajo de abrir, ¿no? Bueno, abrir estos espacios, ¿no? Para ser más conscientes de nuestras emociones, sobre todo cuando es entre hombres. Esto es importante también. Así que bueno, gracias. Bueno, yo agradeceros también el taller y ahora intentando hacer un poco de resumen, de recapitulación, lo que me llevo sería el tema de, comentaba Felipe, ¿no? Lo que más he conectado es con el tema de la atención a estar atento, consciente, para saber qué se nos mueve, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En qué estoy pensando? ¿Se me va la mente? ¿Se me va para aquí, para allá? ¿Siento algo? Y, y si estoy atento, pues puedo gestionar eso. Pero si no, pues las emociones van campan a su aire, no me entero y puedo liarla también. O sea que sí, el tema de la atención, bueno, pues, por supuesto ligado con la meditación y todo esto, pues es lo que me llevo para hacer una mejor gestión de las emociones. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido muy nutritivo y he estado muy feliz de poder compartir esto y que me fuerais y nutrirme también de vuestras aportaciones. O sea que, y gracias, Víctor, también por organizar la parte más, eso, la parte, bueno, difundirlo y todo. Pues nos vemos en otro, ¿no? Nos vemos en otra. Gracias, Pera. Gracias a todos. Y bueno, para cerrar, recordaros pues que este tipo de actividades funcionan por donativo, por aportación consciente. Cada uno sabe pues en qué situación está, más o menos intuye el valor que ha recibido, lo que le ha aportado este encuentro y bueno, pues en base a esto, ¿no? Pues cada uno a su juicio consciente, pues que haga la aportación que considere oportuna y desde ahí pues le damos también coherencia, ¿no? Que me parece que es importante, ¿no? El poner en valor estos espacios, ¿no? Ya que a veces nos lo gastamos, pues, en lo que hemos dicho, ¿no? A lo mejor en ver una película llena de explosiones y asesinatos y nos gastamos 20 euros, joder, pues darle algo de energía, algo de dinero a este tipo de encuentros, pues quieras que no estamos también dándole un voto, ¿no? Estamos votando, ¿no? Oye, yo apoyo esto, ¿no? Igual que apoyo a veces Hollywood, que está bien, oye, no estoy diciendo que esté mal, pues también apoyo esto, ¿no? Y vamos cambiando las prioridades, vamos dándole coherencia a lo que consideramos más importante, lo vamos poniendo cada vez más en valor y con estos pequeños gestos yo siento que es como se va produciendo un cambio de paradigma, ¿no? Cada vez dirijo mi energía y mi tiempo de cosas que noto que me intoxican hacia cosas que me aportan y me nutren. Y así vamos, con pequeños gestos, haciendo co-creando, construyendo este nuevo paradigma, ¿no? Y aquí pues podemos ejercer este derecho y practicar esta coherencia, ¿no? Con este tipo de eventos. Cada uno, como digo, más allá de la cantidad, con los gestos, ¿no? Con esto, con este aportar. Yo apoyo esto, ¿no? Así que ahí está. Si necesitáis los datos, pues me los decís. Y nada, pues nos vemos en la próxima, que seguramente sea, si no me equivoco, automasaje con Felipe. Así que pronto me pondré con el cartelito y lo pondré en el grupo y le daré movimiento, así que prontito lo veréis por ahí. Muchas gracias, Soles. Seguimos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, abrazos. Gracias. Adeu. Adeu.